Preparación de vano para instalación de puerta. Instalación de emboquillado con moldura tipo canal U para refrigeración. En el caso de puertas de congelación se deberá romper el puente térmico del perímetro del emboquillado, y a partir de menos 25 grados centígrados se debe equipar el piso con resistencia eléctrica. Verificar claro libre. Se debe verificar que el claro libre coincida a lo ancho y a lo alto, con el claro libre para el que fue producida la puerta. Muy importante, debemos contar con muro y piso nivelados para lograr una correcta instalación. Preparación del marco. Para la instalación del marco es necesario realizar marcas donde haremos las perforaciones para sujetarlo en el panel. En la parte inferior, la primer marca de perforación se realiza a los 30 centímetros del piso hacia arriba y en la parte superior se realiza la marca a los 25 centímetros de la parte alta del marco hacia abajo. Siempre recordando dejar libres 3.5 centímetros de las orillas del marco hacia el centro. En el caso de que el travesaño superior lleve varios tornillos se deberá marcar en ambos lados a 25 centímetros de las orillas. El resto de las perforaciones se reparten al centro. Para marcos pequeños simplemente con una perforación en el centro del travesaño es más que suficiente. Las perforaciones en nuestro marco de la puerta corrediza se hacen en dos pasos, primero con una broca de media pulgada que es la que hace la perforación completa cruzando la vista y la parte posterior del marco, y el segundo paso es utilizar una broca de 3/4 que es con la que se hace la perforación que queda a la vista. En el lado del marco hacia cual va a correr la puerta, en este caso es una puerta de apertura derecha, vamos a encontrar en el lateral 4 puntos rojos. Estos puntos nos indican dónde debemos instalar la brida. Dentro de los materiales de instalación vamos a encontrar los 4 tornillos de 1/4 por 2 pulgadas. Esta pieza debe colocarse antes de instalarse el marco con el panel, porque de lo contrario sería más complicada su instalación ya instalado el marco. Preparación de puerta. Con la puerta corrediza, recibirás una caja con accesorios que incluye una manija externa, poleas, tornillos y tapones correspondientes. Además, algunos elementos vienen preinstalados, como el gancho de cierre. En las puertas con resistencia eléctrica para baja temperatura, encontrarás la caja visor ya instalada. Instalación de accesorios. Para instalar la manija externa, primero debes retirar los tornillos que vienen preinstalados en la puerta. Luego, coloca la manija y asegúrala con los tornillos. Finalmente, coloca los tapones para cubrir los tornillos y lograr una estética agradable. Si en algún momento necesitas cambiar la manija, simplemente retira los tapones con un pequeño desarmador plano, se quitan los tornillos junto con la manija existente, y se realiza el cambio siguiendo los pasos previamente mostrados. Instalación de la polea. En la parte superior de la puerta, encontraremos los tornillos con los que sujetaremos la polea. Retira los 2 tornillos laterales y la base superior con un dado de 17 milímetros. Coloca la polea e introduce los tornillos para sujetarla. Luego, coloca la base superior introduciéndola debajo de la polea, como se muestra en el video.
En el lateral opuesto al gancho de cierre, encontrarás un par de tornillos. Estos son para el registro posterior, que se instalará una vez que la puerta esté colgada en el riel. El siguiente paso es presentar el marco de la puerta corrediza y marcar con un plumón donde se realizarán las perforaciones correspondientes. Retiramos el marco y procedemos a perforar el panel donde quedaron las marcas. Encontrarás empaquetados los elementos de fijación para sujeción del marco. Se coloca el mango roscado junto a la barra roscada atravesando el marco y el panel, posteriormente se sujeta con la rondana y tuerca de nylon desde la parte interior. Para apretar las tuercas, es necesario utilizar una llave española de medida 11-16. Se deben apretar las tuercas solamente lo necesario para la sujeción, es muy importante no apretarlas excesivamente para evitar la deformación del marco. Instalación del riel guía de media altura. Para instalar el riel guía de media altura de aluminio, se utiliza un tornillo de nylon con cabeza cuadrada. La cabeza cuadrada se introduce por el canal del riel, tal como se muestra en el video. El tornillo roscado atravesará el muro de panel. En el interior, se coloca la rondana de nylon y su tuerca para luego apretar. Comenzamos con la instalación del riel guía a media altura. Recordemos que el riel de aluminio tiene un canal en el que entra una parte de la brida. Colocamos nuestro nivel para luego marcar con un lápiz la altura a la que debemos instalar nuestro perfil. A continuación, revisamos el ancho del perfil por el lado interior, en este caso, la medida resulta en 4.5 centímetros, que será el centro donde quedará el tornillo. Marcamos en el panel de la línea hacia abajo 4.5 centímetros. Y a esa altura es donde realizaremos las perforaciones, utilizando una broca de 3/8 para que nos sirva de guía, y posteriormente, utilizaremos una broca de media pulgada. En este caso, recomendamos hacer las perforaciones a 20 centímetros donde termina la brida hacia el centro del riel guía, y 20 centímetros del final de este mismo hacia el centro. Ya para puertas de tamaño mayor, el resto de los tornillos se deben repartir de manera uniforme al centro de estas dos perforaciones. Para la colocación del perfil riel guía, debemos introducir los tornillos en el canal para luego insertarlos en los orificios que realizamos previamente. Posteriormente, introducimos la brida en el canal del riel. El paso siguiente, se colocan las rondanas de nylon y las tuercas desde el interior. Te recordamos que para apretar es necesario una llave de 3/4. Armado y montaje de riel. El riel está compuesto por dos piezas por cuestiones de logística, transporte y facilidad de instalación. Los rieles de aluminio ya traen montados los bloques de apertura, central y de cierre. También traen sus bisagras atornilladas donde se montará el cubre riel. El riel se fija con el mismo tipo de tornillo de cabeza cuadrada. El primer paso es instalar el riel sobre el marco. Este es el riel que tiene los dos bloques ya colocados. Tomamos como referencia el bloque de cierre, donde tiene un tope que debe quedar a la par del marco. Esta es la posición correcta. Luego, se revisa nuevamente el nivel. Una vez que el riel está en su posición, procedemos a perforar con una broca de 3/8. Colocamos los tornillos de cabeza cuadrada en los orificios de manera que la cabeza cuadrada quede dentro del canal central del riel. Esta posición es correcta para evitar que, al girar la polea, golpee la cabeza del tornillo. Al colocar las rondanas de nylon y las tuercas, es importante fijar bien los primeros dos tornillos del lado izquierdo del riel y dejar solo presentados los siguientes tornillos, sin apretarlos completamente.
Esto se debe a que, al colocar la segunda parte del riel, debemos tener acceso para que el aluminio entre por detrás del bloque central. Una vez colocada, apretaremos fuertemente estos tornillos. Colocamos la siguiente parte del riel con cuidado, asegurándonos de que las ranuras superiores e inferiores encajen con el bloque central. Verificamos que quede unido correctamente. A continuación, verificamos el nivel y marcamos con un lápiz los orificios para posteriormente perforar el panel. Colocamos los tornillos, asegurándonos de que queden en la misma posición que el primero. Terminado de colocar los tornillos, pondremos sus respectivas rondanas de nylon y tuercas desde el interior. Recuerda apretar los últimos tornillos del primer riel que quedaron presentados pero no apretados. Dentro de los accesorios encontrarás 2 tornillos de 8 por media de acero inoxidable. Estos nos servirán para sujetar el riel al bloque central. Se colocan en la parte inferior y superior. Colocación de la puerta en el riel. Retiramos la base del bloque de apertura, quitando el tornillo frontal de la parte superior. Repetimos el mismo procedimiento en el bloque central para retirar la pieza dentro del bloque. Centramos la puerta y la ajustamos de manera que las poleas queden en paralelo con el bloque de apertura y el bloque central. Levantamos la puerta para que las poleas entren y se soporten en los bloques, después la desplazamos hacia el lado disponible, que en este caso es el lado derecho. Por seguridad, es necesario volver a colocar las piezas que se retiraron en el procedimiento anterior, ya que esto evitará que la puerta se descarrile. Una vez colocada la puerta, procedemos a la instalación del registro posterior. Para ello, retiramos los tornillos que se encuentran en el lateral de la puerta. Colocamos el registro asegurándonos de que las ranuras coincidan con el perfil de aluminio de la puerta y lo atornillamos. Luego, verificamos el sellado de la puerta con el marco. En caso de encontrar una apertura que pueda provocar una fuga de frío, ajustamos el registro posterior según sea necesario. Una vez en la posición correcta, apretamos los tornillos con la mano para evitar movimientos y luego los apretamos completamente utilizando un dado de 17 milímetros. Verificamos nuevamente que el sellado sea correcto. En caso contrario, repetimos la operación anterior. Verificamos el lado opuesto de la puerta, donde se encuentra el gancho de cierre. Si observamos alguna apertura o que no está sellando completamente, debemos empujar la puerta hacia el marco hasta que desaparezca la apertura y luego apretamos los tornillos. Ajuste de altura de la puerta. Para asegurar un buen sellado del empaque de la puerta sobre el piso, es posible que sea necesario ajustarla. Para ello, aflojamos el tornillo superior y los tornillos laterales. Esto creará un espacio entre la polea y la parte superior de la puerta. Luego, apretamos el tornillo superior hasta que quede unida la base interna de la polea con la puerta. Finalmente, apretamos los tornillos laterales.
Ajuste de poleas. Las poleas se envían ajustadas de fábrica. En caso de que sea necesario un ajuste para mejorar el sellado, seguimos estos pasos. Giramos la tuerca del interior de la polea hasta que tope con el rodamiento. Presionamos la puerta para lograr un correcto sellado y uniforme. Ajustamos la tuerca exterior mientras sujetamos el tornillo con un desarmador plano. Regresamos la tuerca interior hasta topar con la polea. Al ajustar las poleas y elementos de ajuste para sellado, es importante verificar que el empaque se encuentre a la medida correcta. En el caso de las puertas de refrigeración, el empaque debe estar a 1.5 centímetros de profundidad, mientras que en las puertas de congelación debe estar a 2 centímetros de profundidad. Retoque estético y protección. Una vez finalizados los ajustes de la puerta, procedemos a colocar las tapas de las poleas. Comenzamos con las tapas laterales, introduciéndolas en la parte superior y luego en la parte inferior para cubrir los tornillos. Después utilizamos un martillo de goma para asegurar el ensamblaje. Colocamos los tapones frontales en la barra de la polea según se muestra en el video. A continuación, ensamblamos el cubre riel. Puede venir en una pieza de aluminio o en 2 piezas. Con un elemento central de fibrocarbono, el cual ya va instalado. Colocamos el elemento central en una de las piezas de aluminio. Luego, colocamos la tapa lateral que debemos fijar con una pija 8 por 3/4 de punta broca inoxidable, suministrado en la caja con accesorios. Presentamos el cubre riel en su posición y marcamos donde se sujetarán las bisagras. Después de marcar y perforar con una broca de 9/64, fijamos las bisagras con las pijas 8 por 3/4, punta estándar inoxidables, que encontrarás en la caja de accesorios. Procedemos de la misma manera para fijar el segundo cubre riel. Es importante considerar que la unión del cubre riel cuenta con un tope donde se deberá insertar la segunda tapa y se deberá embonar correctamente. A continuación, se debe realizar la misma operación de marcar con un lápiz los orificios de las bisagras, así como el barreno y la sujeción con las pijas. Con estos pasos, el cubre riel estará listo para permitir acceso para mantenimiento o ajustes. ST2. Puertas frigoríficas, de clase mundial.